El reloj marcaba las 7 en punto cuando el estridente sonido del despertador cortó el silencio de la habitación. Nina salió con dificultad de debajo de las sábanas, su cuerpo se sentía pesado y no estaba dispuesto a obedecer las órdenes de su mente aún dormida. La tenue luz de una mañana de principios de octubre apenas se filtraba por la ventana, como si el día dudara en comenzar. A su lado, la almohada todavía tenía la marca de la cabeza de Gleb, quien una vez más se había ido temprano sin despertarla, a pesar de sus pedidos. Fue un acuerdo tácito entre ellos, él preservaba su sueño, ella respetaba su espacio. Hoy regresa de su viaje de trabajo, recordó de repente. Gleb fue uno de los pocos restauradores especializados en instrumentos musicales antiguos, profesión que lo llevaba frecuentemente a otras ciudades. Nunca rechazó estas invitaciones que, aunque no le reportaron una fortuna, complementaron su modesto salario en el museo. Los pies descalzos encontraron la comodidad de las chanclas mientras Nina estiraba el brazo hacia su teléfono celular. 7 llamadas perdidas de Lyudmila Arkadyevna, directora de la biblioteca donde trabajaba como archivera. Se había olvidado de decir que llegaría tarde. Hoy estaba prevista la organización de los viejos volúmenes de los periódicos encuadernados, tarea que requería la presencia de alguien con su minucioso cuidado y atención al detalle, cualidades que ya le han valido numerosos elogios a lo largo de los años. Cuando palpó la mesita de noche en busca de las llaves del auto, activó el control de la alarma, pero la pantalla permaneció apagada. La batería se había agotado. Peor aún, las reservas deben hacerse en la casilla del mostrador. Con cuidado de no despertar al gato pelirrojo que dormitaba en su sillón favorito, Nina se dirigió al balcón acristalado. El espacio estaba lleno de herramientas y piezas de Gleb, todo lo que no cabía en su pequeño estudio del museo. Entre objetos desconocidos que lastimaban sus manos, logró alcanzar la vieja cómoda que usaba como banco y almacenaje. Abrió el cajón superior y rebuscó entre clavos, tornillos y destornilladores, pero no había ninguna batería a la vista. En el cajón de abajo, entre viejos bocetos, entradas de exposiciones y papeles variados, algo llamó su atención, el fondo parecía irregular. Cuando levantó la fina capa de madera contrachapada, descubrió un compartimento secreto. En su interior, una libreta con tapa desgastada por el tiempo. Su corazón dio un vuelco. Dudó un momento, no estaba bien husmear en las cosas ajenas, pero una insistente intuición la hizo coger el objeto, sintiendo un extraño peso en el pecho. De regreso a su habitación, se sentó en el borde de la cama. Afuera, el sonido de un autobús pasó, recordándole el retraso. Pero sus manos ya hojeaban las páginas amarillentas, y las primeras líneas, escritas con la letra familiar de Gleb, la paralizaron. Timur, abrigo de invierno, 116 rublos. Botas 34. Kira, mono, botas 28, guantes con cordones. Material escolar para el primer grado, lápices de colores nuevos 24 colores. Luego siguieron notas de medicamentos, antibióticos, jarabes, vitaminas. Con cada palabra se formaba una bola de hielo en su estómago. ¿Quiénes eran estos niños? ¿Por qué su marido registraba sus tallas, les compraba ropa y medicinas? En las páginas siguientes figuran las fechas de los viajes de verano, con notas como 10 de julio, Sanatorio Sosnichok, habitación familiar, pago, o 12 de agosto, cita con el dentista pediátrico, teléfono 8924. La frase odontopediatra resonó en su mente como un golpe. Sus piernas la llevaron automáticamente a la cocina, donde puso a hervir la tetera sin siquiera darse cuenta. Las ideas giraban en torno a una única pregunta: ¿tenía Gleb hijos de los que nunca había hablado en 3 años de matrimonio? Sus dedos agarraron con fuerza el borde de la mesa. Salieron a la luz fragmentos de conversaciones pasadas, transferencias mensuales a cuentas desconocidas, llamadas interrumpidas cuando ella entraba a la habitación, viajes que coincidían con vacaciones escolares. De hecho, nunca mintió, simplemente lo omitió. Gleb evitó hablar del pasado y ella, por miedo a oír hablar de relaciones anteriores, nunca insistió. ¿Podría ser que hubiera una ex-esposa e hijos? O peor aún, una familia paralela. Un suave maullido la hizo darse la vuelta. El gato pelirrojo la miró con sus sabios ojos color ámbar. Nina lo levantó y hundió el rostro en su suave pelaje. 3 años antes, en plena depresión otoñal, lo había encontrado en la calle, un cachorro delgado, sucio y con los ojos inflamados. La veterinaria no había garantizado su supervivencia, pero sí lo había salvado, un cuidador incansable.
En ese momento por primera vez, creerás que tu vida podría mejorar. Recordó con precisión quirúrgica el día que se enteró de su infertilidad, el médico mirándola por encima de sus gafas con lástima, las hojas amarillas cayendo por la ventana, la sensación de vacío al salir del consultorio sin saber a dónde ir. El diagnóstico no solo destruyó su sueño de ser madre, sino que también puso fin a su breve pero intenso romance con Andrei, un compañero de trabajo casado, que no dejaría a su familia por ella, más aún después de esa noticia. El té de la taza olvidada se había enfriado. El reloj marcaba casi las 8. Imposible llegar a tiempo. Con voz temblorosa llamó al director, Lyudmila Arkadyevna, lo siento, pero hoy no podré venir. Estoy enferma. ¿Qué tienes, Nina?, preguntó el jefe, genuinamente preocupado. Una migraña fuerte, no puedo levantarme, mintió, sintiendo que las lágrimas amenazaban. Descanse, cuídese. Nikolai Stepanovich se ocupará de los periódicos, respondió el director. Cuando colgó, sus ojos volvieron al cuaderno. La última entrada era de la semana pasada, llame al pediatra. Kira está tosiendo. Pregúntele sobre los exámenes. Compre nuevos libros ilustrados sobre animales. Una mezcla de ira, celos y miedo la dominaba. ¿Cómo podía ocultar algo tan serio? ¿Y qué hacer ahora? En el fondo siempre había sabido que los hombres como Gleb no eran para mujeres como ella. Cuando se encontraron en el museo, ella, catalogando manuscritos antiguos, él al restaurar un clavicordio del siglo XV, no había creído en su suerte. Alto con expresivos ojos grises y dedos ágiles de artesano, Gleb la había encantado no solo con su apariencia, sino también con la pasión con la que hablaba de su trabajo, hablando durante horas de las diferencias entre las escuelas de fabricación de instrumentos italiana y flamenca. Ella lo escuchó en silencio, fascinada. La relación había evolucionado lentamente, reuniones informales en la cafetería del museo, largas conversaciones sobre arte, paseos después del trabajo. Cuando él le tomó la mano por primera vez, Nina se emocionó tanto que perdió la voz durante unos minutos. Su primer beso, tierno como si temiera asustar a un pájaro raro, todavía vivía en su memoria. Después de casarse, se mudaron a su apartamento de una habitación. Gleb no se quejó, su propio espacio, heredado de su abuela, era un pedacito en una república. La vida en común parecía perfecta, intereses comunes, respeto mutuo por el trabajo de cada uno, tardes de té en la cocina discutiendo sobre libros históricos y música. Casi nunca hablaban de niños. Nina le había informado inmediatamente de su infertilidad y él, con su habitual delicadeza, nunca había sacado el tema. Hasta hoy. Gleb parecía haberlo aceptado con calma. Lo importante es que nos tenemos unos a otros, había dicho entonces. Y además de eso, tenemos a Rijik. Nina creía que su marido estaba contento con ella y su trabajo. ¿Se había equivocado todo este tiempo? Podría ser que estuviera escondiendo una vida real, mientras regresaba a ella como alguien que buscaba un refugio seguro, un lugar donde descansar de las preocupaciones reales. Rijik saltó de su regazo y se dirigió hacia el plato de comida. Es hora de alimentarte, murmuró Nina automáticamente. Ni siquiera había desayunado. Cuando abrió el refrigerador para sacar la comida del gato, notó una nota pegada a un imán: volveré alrededor de las 7 de la tarde. Te extraño. La letra era la misma que la del cuaderno. Mientras alimentaba al gato, Nina revivía mentalmente cada página del cuaderno: ropa de niño, juguetes, medicinas. 2 nombres, Timur y Kira. Un niño y una niña. ¿Qué edad tendrían? Por las tallas de ropa, tal vez 6 y 4. ¿Dónde vivían? Con mamá. ¿Quién sería esta mujer? Mientras hojeaba las páginas por última vez, un papel doblado cayó en sus manos. Al abrirlo vio un número de teléfono y un nombre: Galina Petrovna, pediatra. En ese instante un nudo helado en su pecho explotó, extendiéndose por su cuerpo en oleadas de temblor. El número de teléfono de un médico infantil. No había lugar a dudas. El secreto de Gleb estaba relacionado con los niños. A tus hijos. Las lágrimas nublaron su visión, borrando las letras del papel. No sabía qué hacer: llamar a ese número, preguntar por niños que no eran tuyos, esperar a que llegue el marido y exigir explicaciones, o recoger tus cosas y partir hacia la casa de tu madre en el campo, rompiendo con esa mentira de una vez por todas.
Observó el sol de la mañana filtrarse a través de las finas cortinas mientras sentía que su mundo se desmoronaba. Un mundo que había construido con tanto cuidado durante los últimos 3 años, que incluso esa mañana parecía tan sólido. La decisión llegó de repente. Nina dejó el cuaderno en la mesa de la cocina, exactamente donde Gleb solía tomar su café matutino. Esa noche, cuando regresara de su viaje, tendría que explicarlo todo. Y solo entonces decidiría qué hacer. Por primera vez en mucho tiempo sintió una firmeza inesperada. Cualquiera que fuera el secreto detrás de ese cuaderno, ella tenía derecho a saber la verdad sobre el hombre con quien compartía su cama y su vida. Y esa verdad la descubriría. El reloj marcaba poco más de las 8 de la noche cuando la llave giró en la cerradura. Nina, que había pasado el día casi inmóvil en su sillón, se estremeció. No había encendido las luces. Los últimos rayos del sol poniente tiñeron la habitación de un rosa intenso, transformando el ambiente familiar en algo irreconocible, tal como su vida después de esa mañana. «Nina, ¿estás en casa?» La voz de Gleb sonaba como siempre, suave, con una ligera ronquera. «¿Por qué está tan oscuro?» El interruptor hizo clic y la luz artificial atravesó la oscuridad, revelando la figura de su marido con la maleta en la mano. Parecía agotado. Círculos oscuros marcaban su rostro y la barba incipiente salpicaba sus mejillas hundidas con mechones plateados. En otro momento Nina habría corrido a abrazarlo, le habría preguntado por el viaje, habría empezado a olvidarse de la cena. Pero esa noche ella permaneció sentada, mirándolo directamente, mientras el gastado cuaderno descansaba sobre la mesa de café. Gleb se quedó paralizado en la puerta. Su mirada se deslizó por el rostro de su esposa y luego cayó al cuaderno. En un segundo comprendió, todo había sido descubierto. El aire en la habitación se volvió espeso, pesado y denso. Lentamente dejó caer la maleta al suelo. El sonido resonó en el silencio como un disparo. 4 años, dijo Nina, su voz sorprendentemente firme. Me ocultaste esto durante 4 años. Gleb se dejó caer en el sofá frente a él, sin quitarse el abrigo. Sus largos dedos de restaurador capaces de dar vida a los instrumentos más frágiles, descansaban impotentes sobre sus rodillas. Debería habértelo dicho antes, murmuró, bajando los ojos. Debería haberlo hecho, pero no te lo dije. Nina se inclinó hacia adelante. ¿Tiene alguna relación con estos niños, Gleb? Con Timur y Kira. Y guardó silencio al respecto durante los 3 años de nuestro matrimonio. Su voz se quebró. No podría repetir la palabra niños. Se quedó atrapado en la garganta, agudo como los fragmentos de sueños que nunca se hicieron realidad. Él miró hacia arriba. Había tanto dolor en sus ojos que Nina instintivamente retrocedió. No es lo que piensas, comenzó hablando lentamente como si cada palabra fuera un paso cuidadoso a través de un campo minado. No son mis hijos, al menos no biológicamente. Son los hijos de Milania. Milán. El nombre era extraño y eso hacía que le doliera aún más. Sí, Milania Severska, Gleb suspiró profundamente y Nina se dio cuenta de que estaba a punto de revelar lo que había ocultado todos esos años. La conocí hace 8 años, en la Catedral de Petrogrado. Allí se estaba restaurando un viejo órgano. Me llamaron como especialista en instrumentos de viento de madera. Milania era historiadora del arte y documentaba el proceso para el archivo histórico. Hizo una pausa, como si reviviera esos recuerdos. Nina vio cómo su rostro cambió. Los rasgos se suavizaron. Un brillo lejano apareció en sus ojos. Su corazón se hundió con una punzada de celos. Trabajamos juntos durante 1 año y medio. No se trataba solo del órgano, se estaba restaurando todo el templo. Había muchos objetos antiguos, iconos con marcos de plata, bancos tallados. Milania era especial. Vi alma e historia en todo. Podría pasarme horas contándote la vida del artesano que creó un simple detalle. Tenía pasión por el arte, conocimientos increíbles. ¿La amabas?, dijo Nina. No fue una pregunta. Gleb asintió sin apartar la mirada. Me encantó. Pero ella estaba comprometida. Novia. ¿Y él? La familia de Milania alguna vez fue rica. Su padre tenía una cadena de anticuarios, pero quebró y se endeudó.
Timnov, un hombre de negocios, se ofreció a saldar sus deudas con los acreedores a cambio. Los nudillos de Gleb se blanquearon mientras apretaba los puños. A cambio de casarse con Milanya. Fyodor Timnov. Él tenía casi 40 años, ella 24. Aceptó casarse con un hombre al que no amaba. Nina sintió una inesperada punzada de compasión por el extraño. No tuve elección. El padre había sufrido un derrame cerebral. La familia estaba al borde de la ruina. Milanya necesitaba salvarlos. Gleb se levantó y empezó a pasear nerviosamente por la habitación. A la luz de la lámpara, su silueta proyectaba una larga sombra en la pared, la figura negra de un hombre que llevaba una carga insoportable. La víspera de la boda nos vimos por última vez, su voz se volvió sorda. Te rogué que huyeras conmigo. Juré que encontraríamos la manera, que empezaríamos de cero en otra ciudad. Lloró pero dijo que no podía abandonar a su familia. Él dudó y Nina comprendió, esa noche todavía ardía en su memoria. Esa noche nos quedamos juntos. Por única vez en mi vida. Por la mañana fue a su propia boda. Nina escuchó en silencio sin interrumpir. Curiosamente el dolor había disminuido. Tal vez porque la historia parecía un drama antiguo, de esos que leía en volúmenes polvorientos en su biblioteca. Después de la boda apenas nos vimos, continuó Gleb. No podría estar cerca sabiendo que ella pertenecía a otra persona. Intercambiábamos cartas de vez en cuando. Ella hablaba de arte, yo hablaba de trabajo. Nada personal, nada íntimo. Pero incluso estas cartas. Una sonrisa amarga distorsionó sus labios. Milanya estaba descontenta. Timnov resultó ser un celoso y un tirano. Él controló cada paso de ella, le prohibió trabajar. ¿Y los niños? Nina señaló el cuaderno. Timur y Kira. ¿De quién son? Biológicamente el suyo. Pero apenas los vio. Siempre estaba viajando. Milanya los crió sola, con la ayuda de su abuela, Estefania Grigorievna. Gleb se detuvo junto a la ventana y miró hacia afuera. La oscuridad más allá del cristal. Hace 4 años Timnov encontró nuestras cartas. Correspondencia antigua que guardaba Milanya. No había nada comprometedor en ellos, solo alma. Él se enfureció y la mató a golpes. La voz de Gleb se quebró. Timur tenía 2 años y Kira apenas unos meses. Nina se tapó la boca con la mano, conteniendo un grito. Toda la ira que sentía hacia su marido se disipó, reemplazada por el horror de lo que acababa de escuchar. Timnov fue condenado a 15 años de prisión, con pérdida definitiva de la patria potestad. Gleb ahora hablaba rápidamente como si quisiera terminar esa dolorosa historia lo más rápido posible. Los niños se quedaron con su abuela, Estefania Grigorievna. Fui al funeral de Milanya. Se arrojó sobre mí, es tu culpa. Si no fuera por tus cartas, ella estaría viva. Luego me echó. No la culpé. Regresó y se sentó frente a Nina. Un mes después, ella misma me llamó y se disculpó. Dijo que no podía cuidar a los niños sola, especialmente después del derrame cerebral. El dinero de la venta de los activos de Timnov apenas alcanzaba para sobrevivir. Empecé a ayudar. Primero solo con dinero, luego, abrió las manos en un gesto de impotencia. Timur y Kira se encariñaron conmigo. Para ellos me convertí en una especie de tío que aparece los fines de semana, les trae regalos y los recoge en vacaciones. Estefania Grigorievna agradeció la ayuda, pero insistió en que no interfiriera en mi educación. Tú no eres el padre, no interfieras. ¿Por qué me ocultaste todo esto? Preguntó Nina en voz baja. Tenía miedo de que no lo entendieras. Gleb miró hacia arriba, cansado y lleno de dolor. Tenía miedo de que supieras cuánto amaba a Milanya y pensaras que nuestro matrimonio era solo un sustituto, que nunca la amé realmente. Y no fue así. Nina contuvo la respiración, esperando. Sacudió la cabeza con firmeza. No. La amaba de otra manera, pero nada menos. Con Milanya todo era como un fuego, intenso, doloroso, desesperado. Contigo aprendí por primera vez lo que es la felicidad pacífica, la certeza de tener a tu lado a alguien que te entiende sin palabras. Él tomó sus manos entre las suyas.
Quería decírtelo. Lo intenté cientos de veces, pero al principio apenas empezábamos a vivir juntos. Temía destruir ese frágil equilibrio. Posteriormente Stefania Grigorievna se opuso a una relación más seria de mi parte con los niños. Dijo que pronto se recuperaría, encontraría un trabajo y que yo podría visitarlos como si fuera un pariente lejano. Pensé que era una situación temporal, que todo se resolvería sin mi interferencia. Nina completó por él, pero no se resolvió. La salud de Stefania Grigorievna está empeorando. Ya no puede cuidar a los niños. Los ojos de Gleb brillaron. Y son buenos, Nina. Timur es inteligente, aprende todo en un instante. Kira, al igual que su madre, ve la belleza en cada detalle. De repente sonó el teléfono. Gleb se estremeció cuando vio la pantalla. Su rostro se tensó. Hola, Elena Nikolaevna, buenas noches. Escuchó durante unos segundos palideciendo. No, acabo de llegar. Sí, por supuesto, entiendo la importancia. Estaré allí mañana por la mañana. Colgó y miró a su esposa con una mezcla de desesperación y súplica. Era Elena Kroptsova, la trabajadora social responsable del caso de los niños. Tiene dudas sobre mi capacidad para asumir la tutela. Dice que Timur y Kira necesitan una familia completa, no un tío de fin de semana. Si la situación no cambia pronto, ella recomendará, le tembló la voz, recomendará que los niños sean enviados a un orfanato hasta que aparezcan los adoptantes. Nina cerró los ojos. En su interior luchaban sentimientos encontrados, el dolor por la mentira prolongada, los celos de una mujer que su marido había amado antes que ella, la compasión por dos niños que ya habían perdido tanto. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente. Gleb la miró con una mezcla de desesperanza y esperanza. No sé. Estoy perdido. Nina, estos niños no tienen la culpa de nada. Y ellos se convirtieron en parte de mí. No puedo abandonarlos, pero tampoco quiero perderte. Se levantó y fue hacia la ventana. Afuera, las luces de los autos atravesaban la noche, cada uno llevando consigo destinos desconocidos. Pensó que en ese preciso momento dos niños quizás estaban esperando al tío Gleb, sin imaginar que su futuro pendía de un hilo. Hace unas horas, Nina estaba segura de que su marido la había traicionado, escondiendo a otra familia. Ahora, sin embargo, no sabía si podía llamar traición el hecho de haber ayudado a los hijos de una mujer que había amado y perdido. Sí, mintió. Pero no por malicia, sino por miedo. Voy contigo, las palabras salieron solas, sorprendiéndose incluso a ella misma. Mañana quiero conocerlos. Gleb se quedó paralizado como si temiera que cualquier movimiento rompiera el momento. ¿Tú realmente quieres esto? Nina se volvió hacia él. El rostro de su marido, marcado por la angustia, de repente le pareció tan familiar y vulnerable. No sé lo que quiero, Gleb. Me duele porque mentiste, porque no confiaste en mí lo suficiente como para decir la verdad. Duele saber que amaba tanto a otra mujer. Dudó, buscando palabras. Pero sé lo que no quiero. No quiero que niños que ya han perdido a su madre acaben en un orfanato por mi reacción. Quiero mirarlos a los ojos antes de tomar una decisión. Dio un paso hacia ella y le tendió las manos, pero Nina dio un paso atrás. Ahora no, sacudió la cabeza. Necesito tiempo para asimilarlo todo. Voy a dormir en el sofá de la sala. Por supuesto, bajó los brazos. Gracias, Nina. Por escucharme. Por aceptar ir conmigo. Ella asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Cómo era ella? Milán. Gleb tardó un poco en responder. Cuando habló, su voz transmitía una tristeza que el tiempo no había borrado. Era bajita, delicada. Cabello castaño hasta los hombros, enormes ojos castaños oscuros. Se movía como si estuviera a punto de bailar en cualquier momento. Y tenía una sonrisa, cerró los ojos por un momento. Una sonrisa luminosa, como si conociera algún gozoso secreto del universo. Nina se fue en silencio y cerró la puerta detrás de ella. En su interior, un dolor sordo se extendió. Ella nunca había sido delicada, ni esbelta, y ciertamente no conocía ningún secreto del universo. Mientras preparaba el sofá del salón, pensé en el día siguiente. ¿Cómo sería enfrentarse a los hijos de la mujer que amaba a su marido?
¿Qué les dirías? ¿Qué sentirías? No se oía ningún sonido en la habitación. Probablemente Gleb tampoco estaba durmiendo, tumbado en la oscuridad, reviviendo fantasmas y posibilidades que nunca se harían realidad. Esa noche fue larga. Antes de quedarse dormido, Nina se dio cuenta de que, independientemente de cómo continuaría su vida con Gleb, al día siguiente comenzaría una nueva historia. Y en esta historia, no solo descubriría el secreto de su marido, sino también lo más profundo de su propio corazón. La mañana amaneció húmeda y gris. Una ligera lluvia convirtió el ya descolorido paisaje otoñal en una mancha incolora. Nina estaba sentada en el asiento del pasajero, abrazando contra su pecho el transportín con Rijik, el gato pelirrojo. La decisión de llevarlo fue impulsiva, no podía imaginar cómo afrontaría ese encuentro sin ese pequeño punto de apoyo. Gleb no puso objeciones, solo levantó las cejas sorprendido, pero no dijo nada. Apenas intercambiaron palabras durante el viaje. La ciudad quedó atrás, dando paso a barrios antiguos, donde el tiempo parecía haberse detenido. El coche se detuvo frente a un edificio de 5 pisos, cuya fachada estaba descascarada y gris como un palimpsesto tras décadas de abandono. El GPS los había guiado hasta allí y Nina no pudo ocultar su asombro. En su imaginación, la casa de la familia Seversky era diferente, una mansión antigua, con estuco descolorido y un aire de nobleza decadente, algo que encajaba con la imagen sofisticada que se había construido de Milania. Los Seversky lo perdieron casi todo, explicó Gleb en voz baja, apagando el motor. Tras el arresto de Temny, sus bienes fueron confiscados. Estefania Grigorievna se mudó aquí, el único apartamento que queda de lo que alguna vez fue la herencia familiar. Nina se quedó mirando el deteriorado edificio, tratando de organizar sus pensamientos. Había pasado la noche despierta, dando vueltas en su mente la historia que le había contado su marido, tratando de visualizar a esos niños. ¿Se parecerían a su madre? ¿Y si lo fueran? La idea la llenó de una ira sorda, que apenas se atrevió a nombrar, como si reconocerla fuera admitir su propia culpa. Estoy lista, se mintió a sí misma. Gleb la miró con una mezcla de ansiedad y esperanza en los ojos. No, respondió con brutal honestidad. Pero acabemos con esto. Estefania Grigorievna era una mujer alta y esbelta, con una postura que ni siquiera la ropa sencilla y los rasgos marcados por la enfermedad podían borrar. Su cabello blanco, recogido en un severo moño, resaltaba la austera elegancia de su rostro, mientras que sus ojos hundidos, esos ojos reflejaban el cansancio de toda una vida de batallas. Finalmente decidió presentarnos a su esposa, dijo mientras abría la puerta, y aunque las palabras sonaron corteses, el tono tenía un toque de ironía. La mirada que le dio a Nina fue calculadora, como si la midiera con un estándar invisible, el fantasma de la nieta que había perdido. Zdravstvuyte, Estefania Grigorievna, saludó a Gleb con exagerada formalidad. Esta es Nina. Nina, repitió la anciana, como si probara el nombre. Soy Estefania Grigorievna Severska, abuela de Timur y Kira. Gran placer. La mano que extendió era delgada, los dedos fríos y secos como pergamino. Nina la apretó sintiendo el peso de esos segundos. ¿Y eso? La pregunta de Estefania Grigorievna recayó en el transportista, de donde surgió un maullido impaciente. Nuestro gato, Rijik, explicó Nina, consciente de pronto de lo ridícula que le parecía ahora la idea. Pensé, a los niños les gustaban los animales. Su abuela la estudió durante un momento más y luego, inesperadamente, su rostro se suavizó. Pasa. Están desayunando en la cocina. El apartamento era pequeño pero sorprendentemente acogedor. Los muebles antiguos brillaban pulidos por el tiempo y el cuidado, en las paredes, cuadros con sencillos marcos de madera mostraban naturalezas muertas, paisajes y bocetos a lápiz. Nina reconoció instantáneamente la línea, la ligereza de las pinceladas, los colores vibrantes, los contornos atrevidos. Era Milania en cada detalle, un talento que llamaba la atención, imposible de ignorar. En la cocina, 2 niños estaban sentados a la mesa. El muchacho delgado y serio, de cabello oscuro, untó mantequilla en su pan con una concentración casi solemne. La niña, rubia y frágil como una figura de porcelana, balanceaba las piernas mientras garabateaba algo en un papel. Día de Gleb. Timur fue el primero en notarlos y se levantó de un salto. El niño corrió hacia Gleb, quien lo levantó y lo hizo girar en el aire, riendo.
Cuidado, algo van a romper, advirtió Estefania Grigorievna, pero en su voz había un tono de indulgencia. Kira permaneció sentada, mirando furtivamente a Nina por debajo de su flequillo. Niños, ella es Nina, anunció Gleb, colocando a Timur en el suelo. Mi esposa. Y estos son Timur y Kira. El niño se acercó con una seriedad que no correspondía a sus 8 años y le tendió la mano, como un adulto pequeño. Zdravstvuyte, yo tía Nina. Dядя Gleb dijo que tenía esposa, pero pensábamos que la dama nunca vendría a visitarnos. Esas simples palabras fueron como un cuchillo. Los niños sabían de su existencia. Ella no sabía nada de los de ellos. Hola, Timur, respondió Nina, estrechando su pequeña y cálida mano. Es un placer conocerte. Kira permaneció en silencio con los ojos bajos. ¿Y qué es esa cosa que se mueve? Timur notó al transportista y la curiosidad venció a la timidez. Es Rijik, nuestro gato. Nina abrió la puerta con cuidado. Es muy amigable, pero ahora está un poco asustado. Dejemos que se acostumbre. Rijik se asomó olfateando el aire, antes de marcharse con un movimiento fluido. La cola levantada en forma de bandera era señal de interés. El gato exploró cada rincón de la cocina, oliendo los muebles, hasta que, para sorpresa de todos, saltó al regazo de Kira. La niña se estremeció, pero luego su rostro se iluminó con una alegría tan pura que Nina sintió que se le oprimió el pecho. Él me eligió a mí, susurró Kira, acariciando el pelaje rojo con dedos temblorosos. Por supuesto que elegiste, sonrió Nina. Siempre reconoce a las buenas personas. Fue entonces cuando sonó el timbre. Es Elena Nikolaevna, murmuró Estefania Grigorievna, frunciendo los labios. Prometió pasar por aquí para una visita de rutina. Los dibujos fueron hechos con una ternura increíble. ¿Eres tú?, preguntó Nina, sintiendo que de repente se le secaba la garganta. El chico asintió. Y ella es Kira. Mira. Un retrato de una niña pequeña, riendo con hoyuelos en las mejillas, tan llena de luz y alegría que dolía solo mirarla. Tu madre tenía mucho talento, susurró Nina, conmovida. El tío Gleb dice que ella era la artista más talentosa que conocía, informó Timur con seriedad. Ella me enseñó a dibujar, pero no tuve tiempo de aprenderlo correctamente. Nina no supo qué responder. Hojeó las páginas del álbum y ante ella desfiló una vida feliz, desbordante de amor por aquellos niños. Milaña los había dibujado en todo momento, durmiendo, jugando, pensativa. Cada trazo revelaba horas de observación, cada gesto y expresión memorizados con cuidado. ¿Puedo leerte algo?, propuso de repente Nina, notando los libros en el estante. Sí, aplaudió Timur. El niño y Carlson, por favor. Mamá siempre nos lee antes de acostarnos. Se acomodaron en el sofá, Nina en el medio y los niños a los lados. Rijik, ahora tranquilo, se hizo un ovillo en el regazo de Kira. Nina abrió el libro y empezó a leer, intentando darle a su voz toda la calidez posible. A mitad del primer capítulo, notó que Kira se había acurrucado contra ella, apoyando su cabeza en su hombro. Tienes una voz como la de mamá, dijo la niña de repente. También tenía una voz divertida cuando leía a Carlson. Nina se quedó helada. Fueron las primeras palabras que Kira le dirigió directamente. En realidad, fue todo lo que pudo decir, sintiendo un nudo en la garganta. La chica asintió. Ella era simplemente bonita, ¿y tú? Kira vaciló y Nina se preparó internamente para el golpe. Pero eres bueno. Tienes buenos ojos. En la puerta, Gleb y Estefania Grigorievna contemplaban la escena. Por sus caras, Nina supo que habían oído todo. A la hora del almuerzo, Nina se ofreció a ayudar. Cocino bien, le dijo a Estefania Grigorievna. Déjenme preparar algo para todos. Yo también quiero ayudar, ofreció Timur. Y yo, añadió Kira en voz baja. Después de un momento de vacilación, la abuela estuvo de acuerdo, hay pollo y verduras en el refrigerador. Podemos hacer un poco de sopa. La cocina se convirtió en un acontecimiento familiar. Nina les mostró a los niños cómo lavar verduras y cortarlas en cubos. Timur realizó cada tarea con seriedad, mientras Kira, a pesar de su torpeza, hizo todo lo posible. Mira cómo corto la zanahoria, explicó Nina, moviendo el cuchillo lentamente.
Primero en tiras, luego en cubos. Los deditos lejos de la hoja. Mamá decía que mis manos eran como osos, confesó Kira, manejando el cuchillo con dificultad. Siempre derribaba todo. Nada, tus manos son hermosas, contradijo Nina. Solo requiere práctica. Vamos, te ayudaré. Se paró detrás de la niña, envolvió sus manos entre las suyas y guió sus movimientos. Así. No hay prisa. ¿Lo sientes? El cuchillo debe ser como una extensión de tu brazo. Cuando la sopa estuvo lista, se sentaron a la mesa. Gleb miró a Nina con una admiración que la dejó avergonzada. Estaba delicioso, elogió Stefania Grigorievna. Tienes talento para cocinar. El mérito es de mis asistentes, sonrió Nina. Después del almuerzo, los niños ayudaron a limpiar. Kira, que llevaba un montón de platos, tropezó. El sonido de los fragmentos rotos resonó por la habitación. Todos se congelaron. La taza de mamá, exclamó Stefania Grigorievna, desolada. Su favorito. Kira se quedó quieta sobre los fragmentos, con los ojos llenos de lágrimas. Timur se apoyó contra la pared, asustado. Yo, tartamudeó la chica, temblando. Nina se arrodilló a su lado. No hay problema, cariño. Apartó con cuidado a Kira de los fragmentos. Lo importante es que no te lastimaste. Es solo una taza, ¿sabes? Solo un objeto. Pero era de mamá, sollozó la niña. A tu madre no le gustaría que lloraras por una taza rota, dijo Nina en voz baja. Ella estaría más preocupada si te hubieras cortado. ¿Qué tal si recogemos los pedazos y luego sacamos esta taza para que no la olvides? ¿Está bien? Kira asintió tímidamente. Por la noche, cuando los niños se preparaban para ir a dormir, Stefania Grigorievna llamó aparte a Gleb y a Nina. Necesito decirte algo. Su voz sonaba cansada. Recibí los resultados de las pruebas. Los médicos insisten en una cirugía cardíaca de emergencia. Un bypass de safena. ¿Cuándo?, preguntó Gleb, palideciendo. Dentro de 2 semanas. La rehabilitación podría llevar meses si todo va bien. ¿Y si no?, preguntó Nina en voz baja. Stefania Grigorievna la miró largamente. Entonces los niños necesitarán una nueva familia. Inmediatamente. Un pesado silencio flotaba en el aire. ¿Puedo confiar en ti?, preguntó la abuela, volviéndose hacia Nina. Veo como Kira se aferra a ti. No se había abierto así con nadie desde Milaña, desde que se le quebró la voz la última vez. No sé si podré hacerlo, admitió Nina con sinceridad, pero lo intentaré con todas mis fuerzas. De repente un grito agudo salió de la habitación de los niños. Gleb corrió allí, seguido de Nina. Kira estaba sentada en la cama, sollozando convulsivamente. ¿Qué pasó, pequeña? Gleb se sentó a su lado, pero la niña siguió llorando. Debe haber sido una pesadilla, susurró Stefania Grigorievna. Ella sueña con esa noche a menudo. Sin pensarlo, Nina se acercó y abrazó a Kira con cuidado. La niña no se resistió, en cambio, se apretó contra ella, agarrando su suéter como si fuera un ancla. Está bien, pequeña, está bien, murmuró Nina, meciéndola suavemente. Fue solo un mal sueño. Ya pasó. Poco a poco los sollozos se calmaron. Kira, exhausta, se quedó dormida en brazos de Nina. Mientras Nina acostaba a la niña y la cubría con la manta, vio a Elena Kravtsova en la puerta, observando la escena. En los ojos de la trabajadora social se lee sorpresa y algo así como aprobación. Al salir de la habitación, Elena Nikolaevna comentó: parece que me equivoqué contigo, Nina. Quizás realmente tengas potencial maternal. Al despedirse esa noche, Nina y Gleb prometieron regresar al día siguiente. Timur los abrazó con fuerza y Kira, todavía adormecida después de las lágrimas, sorprendió a todos. ¿Vas a traer a Rijik mañana? Por supuesto, sonrió Nina. A él también le gustas. En el camino de regreso, Gleb permaneció en silencio, pero era un silencio diferente, no tenso como antes, sino reflexivo. Finalmente preguntó: ¿en qué estás pensando? Nina miró el camino empapado de lluvia. Estoy pensando que tu Milaña era una buena madre. Y una buena persona. Gleb le dirigió una rápida mirada. ¿Ya no estás enojado?
Lo soy, respondió Nina con sinceridad. Pero ella no. Tú no. Estoy enojado con el destino, que fue tan cruel con estos niños. Al día siguiente llamó un colega de la biblioteca. Vera, ¿qué pasa? Hace 3 días que no vienes. Ludmila Arkadievna está preocupada. Nina explicó la situación en pocas palabras. Los hijos de otras personas. Vera no pudo ocultar su asombro. ¿Por qué quieres involucrarte en esto? Eres joven, hermosa. Encuentra un hombre decente sin esa carga, o te revolcarás en los problemas de otras personas y luego te arrepentirás. Las palabras dolieron, pero Nina no discutió. Más tarde fue el turno de llamar a la suegra de Gleb. Glebushka me lo contó todo, comenzó sin rodeos Antonina Petrovna. ¿Qué tan loco es esto? Ya tienes tus propios hijos para. El dinero ya escasea y ahora todavía hay que alimentar a 2 más, continuó Antonina Petrovna con un suspiro teatral. Piénsenlo, queridos. No es como recoger un gatito abandonado en la calle. Nina escuchó esas palabras y sintió una extraña calma. Ayer mismo esos argumentos habrían parecido razonables, pero después de la reunión con Timur y Kira todo cambió. Ya no eran niños abstractos y extraños. Se habían convertido en Timur con su concentración que tanto recordaba a Gleb, y en Kira, con su frágil belleza y sus miedos silenciosos. Por la noche Gleb le contó sobre su primer encuentro con Estefania Grigorievna después de la tragedia. Ella me gritó, ¿fuiste tú responsable de su muerte? Si no fuera por tus cartas, ella estaría viva, repitió con la voz quebrada. No discutí. Ella tenía razón. Si no fuera por mí, Milania estaría viva. Nina le tomó la mano. El único culpable es Temnov. Gleb negó con la cabeza. Tal vez. Pero me tomó años perdonarme a mí mismo. Durante 3 años, Estefania Grigorievna mantuvo las distancias, aceptando solo ayuda económica y permitiéndole ver a los niños, pero siempre reforzando, soy una extraña, no soy parte de la familia. Solo recientemente, cuando su salud empeoró, admitió que Gleb era el único que realmente amaba a Milania. Nina escuchó y comprendió, cualquiera que fuera la decisión que tomaran, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Esos niños ya eran parte de su historia, lo quisieran o no. Ha pasado una semana desde que Nina cruzó por primera vez la puerta del apartamento de los Seversky. 7 días que pusieron su vida patas arriba. Ahora, todas las noches, después del trabajo, ella y Gleb iban a ver a los niños y les llevaban regalos, libros y juguetes a Rijik, quien, al parecer, había adoptado definitivamente la casa de Estefania Grigorievna como propia. El apartamento que al principio le parecía extraño, impregnado por la sombra de otra mujer, poco a poco se fue volviendo familiar. Ella ya sabía que el quemador derecho de la estufa se calentaba más que el izquierdo, que había que abrir el armario del pasillo de una manera especial y que el tercer escalón de la escalera crujía bajo cualquier peso. Pero lo más importante era que estaba conociendo a los niños. La seriedad de Timur, su capacidad adulta de razonar y al mismo tiempo, su entusiasmo infantil a la hora de entregarse a un juego. La soñadora Kira, sensible a la belleza, pero siempre con un miedo oculto a equivocarse, a decepcionar a los adultos. Con Timur fue más fácil encontrar una conexión. El niño tenía sed de conocimiento y Nina, con su erudición como archivera, se convirtió para él en una fuente inagotable de historias fascinantes. Escuchaba embelesado sus historias sobre libros antiguos guardados en la biblioteca, sobre cómo pequeños detalles podían revelar la edad y el origen de un documento. «Tía Nina, ¿sabes jugar a las damas?», preguntó un día Timur, sacando una tabla gastada de debajo de la cama. «Mamá me enseñó, pero siempre pierdo contra la abuela». Nina sonrió. «Para ser honesto, no soy muy bueno». «No hay problema, yo te enseñaré», dijo el niño, serio. Mamá dijo que lo importante es pensar con varios pasos por delante. Y allí estaba Nina, sentada frente a Timur, quien le explicaba las reglas con una gravedad que imitaba a la perfección la entonación de su madre. Gleb, mirándolos desde la puerta, sonrió y le guiñó un ojo a su esposa. Ella lo entendió, era uno de esos momentos en los que caían las barreras. Con Kira todo fue más difícil. La muchacha siempre parecía estar esperando el desdén o el abandono. Hablaba en voz baja, se estremecía ante los sonidos fuertes y trataba de pasar desapercibida. Pero incluso allí el hielo empezó a derretirse.
Tía Nina, llamó Kira, tímidamente cuando estaban solas en la habitación de los niños. ¿Sabes trenzar el cabello? Como las princesas. Nina vaciló. Cuando era niño había usado el pelo corto, luego solo una simple cola de caballo. No soy muy buena en esto, admitió. Pero podemos intentarlo juntos. ¿Tienes un peine? Kira trajo un peine y gomas elásticas de colores. Nina comenzó a peinar con cuidado los finos y ligeros mechones, evitando tirar. A través de la ventana, el sol de octubre entraba a raudales, dorando los mechones entre sus dedos. Tienes las manos cálidas, dijo Kira de repente. Como el de mamá. Nina se quedó helada. Esa simple frase transmitía tanta confianza que su corazón se hundió y al mismo tiempo, un dolor agudo la invadió. Nunca podré reemplazar a su madre. Una mujer tan hermosa, talentosa y amorosa. Mami me trenzaba todas las mañanas, continuó Kira, sin notar la conmoción de Nina. Y dijo que me parecía a la princesa Rapunzel. Y tú lo pareces, respondió Nina, superando el nudo en su garganta. Tu cabello es hermoso. Trenzó 2 trenzas entrelazando cintas de colores. No fue perfecto, pero cuando Kira se miró en el espejo, su rostro se iluminó con tal alegría que todas las dudas de Nina desaparecieron. Es hermoso, exclamó la niña abrazándola. Gracias. Este momento fue interrumpido por un golpe en la puerta. En el pasillo había un hombre desconocido, bien vestido, con una sonrisa condescendiente en sus finos labios. Víctor, dijo sorprendida Stefania Grigorievna, saliendo a su encuentro. Víctor Seversky. ¡Qué sorpresa! Hola, tía. El hombre entró, mirando a su alrededor con aire de decoro. Decidí visitar a la familia. Después de todo, no somos extraños. Su mirada se posó en Nina, que todavía sostenía la mano de Kira. ¿Y quién es este? La curiosidad en su voz sonaba más a hostilidad. Nina Romanova se presentó acercando instintivamente a la niña. La esposa de Gleb. Ah, ese Gleb, añadió Víctor con un tono que no ocultaba su desdén. He oído hablar de eso. Mucho. Nina sintió que Kira se ponía rígida. La niña le apretó la mano con tanta fuerza que le dolió. ¡Qué escena tan encantadora!, continuó Víctor, entrando arrogantemente a la habitación. Extraños en casa de mis familiares. Permítame recordarle que hace 4 años que no viene aquí, dijo con frialdad Stefania Grigorievna. Ni siquiera en el funeral. Los negocios, tía. Los negocios no esperan, se burló. Pero ahora estoy de regreso y listo para asumir la responsabilidad de la familia. Gleb, al oír una voz desconocida, salió de la cocina. Cuando vio a Víctor, frunció el ceño. Tú debes ser Gleb, dijo el hombre, tendiéndole la mano. He oído mucho sobre ti. De la tía. Gleb estrechó con cautela la mano que le ofrecían, pero no dijo nada. Soy sobrino de Arkady Seversky, el padre de Milania, explicó Víctor dirigiéndose a Nina. El único pariente consanguíneo de los niños además de su abuela. ¿Y ustedes, por lo que veo, están tratando de fingir que son familia? La última frase sonó tan ofensiva que Nina sintió que le ardía la cara. Pero por el bien de los niños, se contuvo. Estamos ayudando a Stefania Grigorievna a cuidar de Timur y Kira, respondió con firmeza. ¡Qué nobleza!, dijo irónicamente Víctor. Pero sepa, los niños deben vivir con familiares reales, no con extraños. Víctor, advirtió Stefania Grigorievna con voz alerta. Solo estoy diciendo la verdad, tía, se encogió de hombros. Por cierto, me enteré de tu operación. Un caso grave. Sí, creo que es hora de pensar en el futuro de estos niños. En ese momento Timur entró en la habitación. Cuando vio al extraño, se detuvo y lo observó con recelo. A mi prima pequeña, Víctor sonrió exageradamente. ¿Te acuerdas de mí? Solía venir aquí cuando eras muy pequeña. Timur permaneció inmóvil, sin responder. No seas así, ven a darle un abrazo al tío Vitia. Víctor extendió su mano, pero el chico retrocedió. No quiero, dijo con firmeza. La sonrisa desapareció del rostro de Víctor. Bueno, todavía nos entenderemos, murmuró volviéndose hacia Kira, quien casi se escondió detrás de Nina.
Y contigo también, princesa, añadió Víctor con un tono que sonaba más a amenaza que a cariño. Después de que el visitante no deseado se fue, un silencio opresivo invadió el apartamento. Estefania Grigorievna parecía haber envejecido una década en pocos minutos. Nunca se preocupó por Milania, ni por los niños, dijo finalmente con voz temblorosa. ¿Qué quiere ahora? ¿El apartamento? Gleb respondió secamente. Es el último bien que les queda a los Seversky. Pero está a nombre de los niños, respondió la abuela. Milania había aportado toda la documentación en vida. Por eso quiere la tutela, explicó Gleb con tristeza. Como tutor, tendría control sobre sus bienes hasta que cumplan la mayoría de edad. Nina miró a los niños, que estaban acurrucados en un rincón de la habitación. Timur abrazó a su hermana, como si intentara protegerla de un peligro invisible. En ese momento algo se solidificó en su interior, no se los entregaría a nadie. Al día siguiente, cuando conoció a la vecina de Estefania Grigorievna, la profesora jubilada Margarida Stepanovna, escuchó palabras que le reconfortaron el corazón. Estás haciendo lo correcto al llevarte a los niños, dijo la mujer, sosteniendo la puerta del edificio. Necesitan una familia de verdad, no estos orfanatos gubernamentales. Yo mismo crié a mi nieto después de que falleciera mi hija. Hoy estudia en la Universidad de Moscú. Todo depende de ti. Las palabras resonaron como aliento, pero no todos fueron tan comprensivos. Ludmila Arkadyevna, directora de la biblioteca donde trabajaba Nina, frunció el ceño al enterarse de la situación. Ninochka, ¿estás segura? Los hijos de otras dos personas no son una broma. ¿Y el trabajo? Puedes manejarlo. Esperar no es una opción, respondió Nina con firmeza. La operación de Estefania Grigorievna será dentro de unos días. El director suspiró. Bueno, es tu decisión. Pero debes saber que haremos todo lo posible para ayudarte. Si necesitas horarios flexibles o tiempo libre, haznoslo saber. El apoyo inesperado llegó de Sergei, un restaurador del mismo museo donde trabajaba Gleb y amigo cercano de la pareja. Milania estaría feliz de saber que sus hijos están en manos que los aman, dijo una noche cuando los visitó. No la conocía tan bien como tú, Gleb, pero estoy seguro de que prefiero verlos contigo que con ese pariente. La operación de Estefania Grigorievna estaba prevista para finales de semana. Mientras su abuela estaba hospitalizada, Timur y Kira permanecerían bajo el cuidado de Nina y Gleb, días que se convertirían en una verdadera prueba. Los niños, al sentir la amenaza de la separación, se volvieron ansiosos y tercos. Kira especialmente lloraba por las noches, se negaba a comer y exigía atención constante. Pero incluso frente a las dificultades, Nina descubrió en sí misma reservas de paciencia que no sabía que tenía. Pasaba horas con la niña, contándole historias, llevó a Timur a la escuela y lo ayudó con sus lecciones, preparé sus comidas favoritas e inventé juegos para distraerlos. Gleb la miró con admiración. ¿Sabías que eres increíble? Nunca imaginé que pudieras ser tan maternal. Ni yo misma lo imaginé, admitió Nina con sinceridad. El día de la cirugía fueron todos juntos al hospital. Estefania Grigorievna intentó aparentar calma, pero Nina vio miedo en sus ojos. Cuídalos, susurró la abuela, cuando la enfermera vino a llevarla al quirófano. Si algo sale mal, todo irá bien, interrumpió Nina, apretándole la mano. Estaremos aquí esperando. La espera se prolongó durante horas interminables. Nina y los niños se quedaron en el pasillo, mientras Gleb, cada media hora, iba a la recepción en busca de novedades. Finalmente salió un cirujano exhausto. La operación había sido un éxito, pero el estado del paciente era grave. Estefania Grigorievna estaba en la UCI. De vuelta en casa, después de acostar a los niños, Nina se dejó caer. Gleb la envolvió en sus brazos y ella sollozó por el cansancio, por el miedo, por el peso aplastante de la responsabilidad que ahora cargaba. No sé si podré soportarlo, gimió. ¿Cómo puedo reemplazar a Milania? Ella era tan especial. No sé dibujar, no entiendo el arte. Soy tan diferente. Gleb la apretó con más fuerza. Nadie te pide que seas Milania. Te necesitan tal como eres. Al día siguiente Víctor Seversky se presentó en el apartamento, acompañado por la trabajadora social Elena Kroptsova. Dado el estado crítico de Estefania Grigorievna,
debemos resolver sin demora la cuestión de la tutela, anunció sin rodeos. Ya presenté la solicitud como familiar más cercano. Elena Nikolaevna parecía preocupada. Por ley, de hecho, los parientes consanguíneos tienen prioridad, explicó en voz baja, alejando a Nina y Gleb. Si el señor Seversky demuestra estabilidad financiera y condiciones adecuadas, es probable que el juez falle a su favor. Pero los niños ni siquiera lo conocen. Protestó Nina. Él es un extraño para ellos. Legalmente tú también lo eres, reflexionó la trabajadora social. A menos que... Gleb interrumpió con entusiasmo, a menos que qué. A menos que solicites la adopción. Es un proceso más largo, pero si los niños expresan el deseo de quedarse contigo, eso podría influir en la decisión. Mientras tanto, Víctor se acercó a los pequeños, sentándose en el sofá. Entonces, sobrinos, dijo con una sonrisa forzada. Prepárate para el cambio. El tío Vitia cuidará de ti. Timur levantó la cara. En sus ojos no se revelaba terquedad infantil, sino más bien una determinación inusual para su edad. No vamos a ninguna parte. Queremos quedarnos con tía Nina y tío Gleb. Tonterías, descartó Víctor. Ellos no son nada para ti. Yo soy su sangre. No es nuestra sangre, es un primo segundo, corrigió precisamente Timur. La abuela explicó. El rostro de Víctor se contrajo en un destello de irritación. No seas inteligente. Empaca tus cosas. En una semana te mudarás a mi casa. No. Kira saltó del sofá y corrió hacia Nina, aferrándose a su brazo. No quiero ir con el tío Vitia. Quiero quedarme con la tía Nina. Timur también se acercó y se colocó junto a su hermana. No vamos a ninguna parte. Víctor los miró fríamente. Te acostumbrarás. Tengo una casa grande. Te compraré un perro. Los niños necesitan aire fresco o espacio. Los niños necesitan amor, respondió Nina, abrazándolos a ambos. No quieren perros ni espacios. Quieren cariño. Víctor la midió con una mirada desdeñosa. Amor, ¿eh? ¿Hace cuánto que los conoces? Una semana, 2 y ya te aman. Sí, afirmó Nina sin dudarlo. Él se rió con incredulidad. No me hagas reír. Elena Nikolaevna, que observaba la escena, intervino. Víctor Arkadievich, creo que sería mejor para nosotros continuar esta conversación en otro momento. Cuando se fueron, Nina sintió a los pequeños temblar en sus brazos. Tía Nina, realmente tenemos que ir con él, susurró Kira, con los ojos llenos de lágrimas. No, respondió Nina, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. El tío Gleb y yo no lo permitiremos. Timur la miró con una seriedad que no correspondía a su edad. ¿Promesa? Prometo. Por la noche, después de que los niños se durmieron, Nina y Gleb hablaron durante mucho tiempo. Sabían que la decisión debía ser unánime e irrevocable. ¿Estás seguro?, preguntó Gleb. Cambiará nuestras vidas para siempre. Nina recordó cómo Kira se acurrucaba a su lado mientras leía un cuento, cómo Timur, tímido, compartió sus sueños de convertirse en arqueólogo, cómo ambos brillaban de felicidad solo por tenerla cerca. Y entonces comprendió, el instinto maternal no nace de la sangre, sino del cariño y el cuidado. No seré Milaña para ellos, dijo, pero seré una verdadera madre. Presentemos los papeles de adopción. Al día siguiente comenzaron el proceso. Sabían que los desafíos serían muchas investigaciones, entrevistas, audiencias, pero Nina ahora tenía una certeza inquebrantable, lucharía por esos niños que en tan poco tiempo se habían convertido en su familia. Gleb la abrazó con fuerza cuando salieron de la oficina de tutela. Sabes, Milaña lo aprobaría, dijo en voz baja. Ella siempre supo cómo ver lo mejor en las personas. Y en ti lo haría. Nina asintió, sus ojos brillaban. Ahora lo sé. Nunca imaginé que algún día estaría en un tribunal. El antiguo edificio con sus techos altos y sus bancos de madera oscura, respiraba una atmósfera solemne y opresiva al mismo tiempo. Las barandillas pulidas, las pesadas cortinas de las ventanas, los rostros serios del personal, todo eso la hizo estremecerse. Habían pasado 6 meses desde que encontró el cuaderno de Igor. 6 meses que transformaron su vida hasta dejarla irreconocible.
Estefania Grigorievna había sobrevivido a una operación cardíaca de alto riesgo, desafiando todos los pronósticos médicos. Mientras tanto, Timur y Kira vivieron temporalmente con Nina y Gleb, según lo determinado por las agencias de protección infantil. Pero Víctor Seversky no se había rendido, había presentado una solicitud formal de custodia, afirmando ser el pariente consanguíneo más cercano de los niños. Y ahora, ese día, todo estaría decidido. Los dedos de Nina apretaron la mano de Gleb con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. A su lado, Estefania Grigorievna, aún frágil tras su enfermedad, mantenía la espalda erguida y la cabeza erguida con la misma dignidad de siempre. Los niños esperaban en el pasillo, bajo el cuidado de un empleado del tribunal. Solo serían llamados si sus declaraciones fueran necesarias. No te pongas tan nervioso, susurró Gleb. Todo irá bien. Tenemos todos los documentos, hemos demostrado que ofrecimos las condiciones para ello. Y Elena Nikolayevna prometió apoyarnos. Nina se limitó a asentir, sin confiar en su propia voz. Esos meses la habían unido a Timur y Kira de una manera que nunca imaginó posible. Ya eran parte de su corazón. La idea de perderlos ante Víctor era insoportable. Al otro lado del pasillo, Víctor Seversky estaba sentado con una sonrisa arrogante en los labios, acompañado por un abogado impecablemente vestido. Cuando sus miradas se encontraron, Víctor levantó una ceja a modo de saludo irónico. La jueza, una mujer de mediana edad y rostro cansado pero atento, abrió la sesión. Se iniciaron los procedimientos estándar, presentación de las partes, presentación del caso. El abogado de Víctor habló primero, destacando la importancia de los lazos de sangre, los derechos preferenciales de los familiares y la capacidad financiera de su cliente. Mi cliente puede ofrecer a los niños un nivel de vida digno, educación en las mejores instituciones y atención médica completa, afirmó. Además, es el tío abuelo de los niños, su único pariente vivo por parte de padre. Luego llegó el turno del abogado de Nina y Gleb, un hombre tranquilo y experimentado, designado por Elena Kravtsova. Su Excelencia comenzó. Pedimos que este caso no sea juzgado por las formalidades, sino por el principio del interés superior de los niños. La familia Romanov ha estado cuidando a Timur y Kira durante 6 meses. En ese tiempo se ha formado un sólido vínculo emocional entre ellos. Metódicamente presentó pruebas, informes de la escuela y de la guardería, informes psicológicos que certificaban el bienestar emocional de los niños, fotografías de la habitación que habían preparado para ellos. Pero el momento más sorprendente llegó con el testimonio de Elena Kravtsova. Nina recordaba bien su primer encuentro con la asistente social, cuando Elena Nikolayevna le dijo con dureza que no veía en ella potencial maternal. Ahora, sin embargo, la mujer parecía diferente, más segura, más serena. En 6 meses de observación, he sido testigo de una transformación notable, dijo dirigiéndose al juez. Nina Romanova se convirtió en una verdadera madre para estos niños. No por sangre, sino por espíritu. Encuentra un lenguaje común con Timur, fomentando su interés por la historia y la arqueología. Ella ayudó a Kira a superar el trauma psicológico. La niña dejó de tener miedo a la oscuridad y comenzó a relacionarse mejor con otros niños. Elena hizo una pausa antes de continuar. La relación de sangre no garantiza el amor. He visto muchos casos en los que los miembros de la familia biológica no pudieron proporcionar a los niños ni condiciones materiales ni apoyo emocional. En este caso, la familia Romanov proporciona ambas cosas. Víctor escuchó tamborileando sus dedos en su rodilla, su único signo de irritación. Luego le llegó el turno a Estefania Grigorievna. Se puso de pie apoyándose en su bastón, pero su voz sonó firme. Conozco a Nina y Gleb desde hace 6 meses. Durante ese tiempo me he convencido de que realmente aman a mis nietos. Timur y Kira se han encariñado con ellos. Después de la muerte de mi nieta, la madre de los niños, les tomó un tiempo abrirse a alguien. Nina los ayudó a sentirse protegidos y amados nuevamente. Apoyo plenamente su solicitud de custodia. El juez escuchó atentamente y preguntó, ¿no cree que sería mejor que los niños se quedaran con un familiar? Víctor Seversky nunca estuvo interesado en ellos, respondió el viejo profesor. En los 4 años transcurridos desde la muerte de Milania, él nunca los visitó, nunca los llamó, ni siquiera les envió una tarjeta de cumpleaños. Su repentino interés coincidió con mi enfermedad y la cuestión del futuro de los niños.
En ese momento el abogado de Nina pidió agregar nuevos documentos al proceso. Su Excelencia, tenemos información de que Víctor Seversky tiene deudas importantes con sus acreedores. Aquí hay extractos bancarios y copias de demandas de cobro de deudas. El rostro de Víctor se contrajo de ira. Eso es una calumnia. ¿Qué relación tienen mis finanzas con la custodia? El juez lo miró severamente. Lo hacen si hay motivos para creer que su interés por la custodia se debe a cuestiones materiales. Según los documentos, usted inició el proceso de custodia poco después de descubrir que los niños poseen un apartamento en el centro de la ciudad. ¿Mera coincidencia? Víctor intentó recuperar su expresión de confianza, pero no pudo ocultar su irritación. Excelencia, intervino el abogado de Nina, también solicitamos que se escuche a los propios niños. Son lo suficientemente maduros para que se tengan en cuenta sus deseos. El juez asintió y ordenó que llamaran a Timur y Kira. Entraron de la mano, Timur, serio y sereno, Kira, asustada pero decidida. Al ver a Nina y Gleb, su rostro se iluminó y los saludó con entusiasmo. El juez sonrió amablemente e invitó a los niños a acercarse. No tengas miedo, dijo. Solo necesito hacer algunas preguntas. Timur, ¿con quién te gustaría vivir? El niño se enderezó y respondió sin dudarlo, con la tía Nina y el tío Gleb. ¿Y con Kira y la abuela? ¿Y por qué no con el tío Víctor? Él es pariente tuyo. Timur hizo una mueca. Es extraño para nosotros. La tía Nina y el tío Gleb son nuestra familia. La tía Nina me ayuda con mis lecciones y me habla sobre civilizaciones antiguas. El tío Gleb me enseña a tocar el piano, como lo hizo mamá. El juez se volvió hacia Kira. ¿Y a ti, Kira, con quién te gustaría vivir? La niña miró a Nina, como buscando valor. Nina sonrió alentadoramente y Kira respondió, suave pero claramente, con tía Nina. Ella me trenza las trenzas y no pelea cuando rompo tazas. Una risa suave recorrió la habitación. Incluso el juez sonrió. Eso es importante, por supuesto. Kira, ganando confianza, añadió, y la tía Nina tiene a Red. Es mi amigo. Luego le lanzó una mirada enojada a Víctor. El tío Vitia dijo que no le gustan los gatos. Después de que los niños regresaron al pasillo, el juez se retiró a deliberar. Los minutos de espera parecieron una eternidad. Nina no podía quedarse quieta. Se levantaba, salía al pasillo, volvía, salía de nuevo. Gleb mantuvo una apariencia tranquila, pero ella notó un ligero temblor en sus dedos. Hasta que finalmente el juez regresó y anunció la decisión. El tribunal decide aceptar la solicitud de Nina Sergeyevna Romanova y Gleb Andreyevich Romanov, nombrando los tutores legales de los menores Timur Fyodorovich Seversky y Kira Fyodorovna Severskaya, con perspectivas de futura adopción. La solicitud de Víctor Arkadievich Seversky es rechazada. Víctor se levantó bruscamente sin esperar a que terminara el procedimiento, y salió de la habitación. Su abogado lo siguió apresuradamente, murmurando algo sobre apelación. Pero Nina ya no escuchó nada. Abrazó a Gleb con fuerza y sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Lo habían logrado. Habían preservado a la familia. Han pasado 6 meses desde aquel día decisivo. La vida, poco a poco, encontró un nuevo ritmo. Estefania Grigorievna, contrariamente a las predicciones médicas, se recuperó rápidamente de la operación. Se negó a vivir con ellos prefiriendo su independencia, pero aceptó un apartamento en el edificio de al lado. Cerca, pero no demasiado, bromeó. Ahora, la abuela aparecía todos los días y ayudaba con los niños cuando Nina estaba en el trabajo. Nina volvió a la biblioteca, pero con jornada reducida. Su despacho de archivero con su acogedor desorden de libros y manuscritos antiguos seguía siendo el mismo, pero ella había cambiado. Sus compañeros notaron cómo se había transformado, sus ojos brillaron con una luz nueva, sus gestos ganaron confianza. Incluso Lyudmila Arkadyevna, que inicialmente había dudado de su decisión, ahora hablaba con orgullo de la empleada que criaba a 2 hijos y le iba tan bien. Gleb tampoco era el mismo. Esa sombra interior que había llevado durante años había desaparecido. Sonreía más, jugaba más y en su taller aparecieron nuevas herramientas, pequeñas e infantiles.
Timur reveló un sorprendente talento para la música, y el padre de Gleb, un viejo luthier, prometió venir desde el pueblo para hacer de su nieto, como ya lo llamaba, su primer violín de verdad. Se mudaron a un apartamento más grande con espacio para cada niño. Pero el verdadero tesoro era el gran salón de techos altos, en el que se encontraba el viejo piano que Gleb había restaurado especialmente para la familia. Por la noche el ambiente se llenaba de música, risas y conversaciones, todo lo que había faltado durante tanto tiempo en sus vidas silenciosas. Una de esas noches Nina se sentó a la mesa con Timur, ayudándolo con su lección de historia. El antiguo Egipto es una de las civilizaciones más antiguas, explicó. Imagínese que unos papiros que una vez tuve en la biblioteca tienen más de 2000 años. Los ojos del chico brillaron. ¿Puedo verlos? Por supuesto. La próxima vez que vengas a mi trabajo. Gleb, junto al piano, ajustó el mecanismo. A su lado, Kira estaba impaciente balanceándose de un pie al otro. Casi lista, princesa, dijo. Un minuto más. Kira asintió y corrió hacia la estantería, donde, entre enciclopedias y monografías históricas, ahora había libros para niños. Cogió uno con una funda colorida y se sentó en el sofá junto a Estefania Grigorievna, que estaba trenzando con sus agujas algo esponjoso y de color rojo brillante. ¿Qué pasa, abuela? Preguntó la niña observando los hilos entrelazados. Un suéter para ti, respondió la anciana. Se acerca el invierno, es necesario abrigarse bien. A sus pies Red, ahora más gorda y peluda, abrió un ojo, miró a Kira y volvió a dormirse. Listo. Anunció Gleb, cerrando la tapa del piano. Ven, te enseñaré una nueva melodía. Kira corrió y Gleb la sentó a su lado en el banco. Sus dedos se deslizaron por las teclas, produciendo una canción sencilla pero hermosa. Este es el minueto de Bach, explicó. Una pieza muy famosa. ¿Quieres intentarlo? Kira asintió y sus deditos tocaron con cautela las teclas, repitiendo los movimientos de Gleb. Los sonidos eran torpes pero reconocibles. Muy bien. Elogió. Por primera vez, es genial. La niña sonrió orgullosa y siguió jugando, ahora con más confianza. Nina se alejó del cuaderno de Timur y observó la escena, Gleb y Kira al piano, Estefania tejiendo, la pelirroja acurrucada, Timur dibujando pirámides en el cuaderno. Tu familia, extraña, inesperada, pero muy real. De repente Kira se perdió una nota, frunció el ceño y preguntó sin darse la vuelta. Mamá, ¿cuándo vamos al parque a darle de comer a los patos? Lo prometiste durante el fin de semana. Silencio. Kira, al darse cuenta de lo que había dicho, se quedó paralizada y miró a Nina, asustada. Oh, quería decir. Tía Nina, tartamudeó, avergonzada. Lo siento. Nina se levantó y se arrodilló junto a la niña. Está bien, pequeña, dijo suavemente abrazándola. Toda la razón. Kira suspiró aliviada y se abrazó a Nina. Gleb los miró con los ojos húmedos. Más tarde, cuando los niños dormían, Nina y Gleb salieron al balcón. El aire fresco del otoño me recordó el día en que todo empezó, el descubrimiento en otro cajón del mostrador, en otra vida. Quiero hacer algo, dijo Gleb, sacando del bolsillo la vieja y gastada libreta. No creo que lo necesitemos más. Nina asintió. En su familia ya no quedaban secretos ni cosas sin decir. Gleb encendió una cerilla y prendió fuego a un extremo del cuaderno. Las llamas consumieron lentamente las páginas, convirtiendo el pasado en cenizas. Permanecieron abrazados, viendo arder los últimos papeles. Nina pensó en lo caprichosa que era la vida. Siempre había soñado con tener hijos con una familia real, y lo había recibido, no de la manera que había imaginado, sino a través del dolor y las pruebas. Quizás por eso la felicidad parecía tan completa, tan auténtica. ¿En qué estás pensando? Preguntó Gleb cuando del cuaderno solo quedaba un puñado de cenizas. Que a veces las pérdidas abren el camino a los reencuentros, respondió Nina. Y una verdadera familia no es aquella en la que nacimos, sino la que nos ama. Gleb la besó en la sien y susurró. Sabes, estoy segura de que Milaña nos está mirando ahora mismo y aprobando. Ella siempre quiso un hogar así para sus hijos, lleno de amor. Nina asintió. Curiosamente no estaba celoso del recuerdo de esa mujer.
Al contrario, estaba agradecida por sus maravillosos hijos, por haberle enseñado a Gleb a valorar el amor verdadero. Entremos, dijo. Mañana tenemos que madrugar. Le había prometido a Kira que haría un pastel para la fiesta escolar. Entraron al apartamento, dejando que las cenizas del pasado se disiparan en la noche. Por delante estaba el futuro, no despejado por supuesto con desafíos y problemas, sino su futuro. El futuro de una familia nacida no de sangre, sino de elección. La elección más importante de sus vidas.